Hola nuevamente, bienvenidos a una nueva lección del curso de Introducción a Python. En la lección pasada vimos un método especial que es el constructor, y a través del constructor podríamos definir atributos de instancias. Vimos cómo definir correctamente la inicialización de los atributos en los constructores, y vimos también cómo las políticas generales para diferenciar un atributo de clase de un atributo de instancia. Ahora vamos a ver otros métodos especiales fuera del constructor que son muy útiles y que nos permiten en unos casos liberar memoria, que es el método delete, y en otros casos hacer una impresión de atributos particulares cuando estoy haciendo una salida a pantalla a través de un print de un objeto que yo definí en una clase particular. Entonces vamos a ver el primer método especial. Vamos nuevamente al scripteo constructores.py. El primer método especial que vamos a ver es el método delete. El método delete lo que permite es eliminar de memoria y de la referencia de una variable a esa posición de memoria un objeto que haya definido. En otras palabras, lo que estamos haciendo básicamente es destruyendo el objeto, estamos destruyendo su referencia, por lo tanto ese espacio de memoria se libera. Entonces aquí en la línea número 86 del script vamos a definir una nueva clase que se va a llamar gato destructor. Lo único que quiero ejemplificar con esta clase es el uso del método delete. Nuevamente ese método es un método especial, entonces al igual que el constructor va con 2 rayas al piso al comienzo y 2 rayas al piso finalizando. Entonces con del, la palabra reservada del que viene es una forma recortada de la palabra delete, yo lo que hago es eliminar un objeto que haya definido. Ahora, si yo tengo definido el método delete en la clase que instancia el objeto, yo puedo hacer comportamientos especiales en el momento en que yo vaya a borrar ese objeto. Por ejemplo, si yo tengo almacenada mucha información en un objeto, tiene muchos atributos y esa información es valiosa, pero tengo que eliminarlo de memoria por X o Y razón, yo deseo que cuando aplique el método delete, la información de los atributos de ese objeto se vayan a una base de datos, ya sea temporal o definitiva, por ejemplo. En este caso, simplemente voy a definir el método de borrado, y lo que voy a hacer no es almacenar sus atributos, porque de hecho esta clase no define ningunos atributos para los objetos que se creen o se instancien con la clase gato destructor. Lo único que voy a hacer es un print de un string que es el objeto que se está borrando de la memoria, simplemente para que entiendan el funcionamiento. Entonces voy a crear un objeto R, voy a llamarlo R, que hace referencia, es una instancia de la clase gato destructor, y aplico el método delete. Inmediatamente se aplica el método delete, lo que se hace antes de que se borre el objeto de memoria es ir a la definición del método y hacer o ejecutar el conjunto de líneas que ustedes hayan definido, el conjunto de instrucciones que ustedes hayan definido. Entonces lo que ustedes van a ver en pantalla cuando ejecuten esto es básicamente el objeto se está borrando de la memoria. ¿Listo? Bueno, un equivalente es sin necesidad de aplicar la palabra reservada, es como ya lo habíamos visto, llamando directamente el método que se define, el método reservado, este método especial que es el método rayita rayita piso del rayita rayita, ¿sí? Son dos formas equivalentes de generar exactamente el mismo comportamiento. Bueno, otro método especial y un poco más interesante diría yo, que es el método string. Este método lo que permite es que cada vez que se haya un print sobre un objeto, una llamada directa de una función print sobre un objeto, va a buscar la definición de este método, y si encuentra la definición de este método, pues básicamente lo que hace es imprimir en pantalla el string que le está devolviendo el método. Entonces, ¿qué se espera cuando ustedes definen con este método también especial de Python? Es básicamente construir una cadena de caracteres que agrupe información relevante del objeto que usted quiere conocer.
Entonces, por ejemplo, en este caso, si volvemos a la clase gato de las lecciones pasadas, me gustaría saber el nombre del gato y cuáles son sus dueños, ¿listo? Que son los dos atributos que definimos anteriormente. Entonces, en este caso, nuevamente, el método especial string lo que me permite es devolver una representación en cadena de caracteres de los atributos o de la información relevante del objeto, de forma tal que cuando yo haga un print sobre el objeto, él va a buscar ese método de forma automática y imprimir la cadena de caracteres que se regresa. Vamos a ver. Entonces aquí definimos la clase que ya vimos en lecciones pasadas, definimos el método string, construye un string que representa el objeto, en este caso soy un gato de nombre, el nombre que es el atributo nombre del objeto y mis dueños son, y hago un llamado también a el atributo mis dueños. Lo que se está haciendo acá, después de la definición de la clase, es crear un objeto h de la clase gato4. Se inicializa el atributo de instancia nombre con Goliath y agregamos dueños Samuel Noreña y Viviana Ruiz. ¿Listo? Cuando yo haga, fíjense, yo estoy haciendo la impresión directamente sobre el objeto. Lo que el comportamiento que va a tomar Python es ir a buscar la definición, si existe por supuesto, no es obligatorio que exista este método de string, de este método especial de Python, y va a recuperar la cadena de caracteres que devuelva para hacer la impresión. Fíjense que no estoy llamando directamente al método, también lo podría hacer, de hecho, pero esto es una de las potencialidades o esos métodos especiales que no requieren que se llamen directamente. Él automáticamente identifica que están tratando de hacer un print sobre el objeto, va y busca el método apropiado, en este caso el método string, que se espera devuelva una cadena de caracteres que representa ese objeto. Entonces, como resultado, lo que voy a ver en pantalla cuando ejecute este código es: soy un gato de nombre Goliath, fíjense, sin necesidad de estar llamando directamente al método, él ya lo está llamando, y mis dueños son Samuel Noreña y Viviana Ruiz. ¿Vale? Entonces, fíjense, estas son las tres métodos especiales más importantes de Python en la definición de clases. Están los constructores con init, el borrado con delete y la impresión de características o de información relevante del objeto a través de string. Entonces, con esto ya cerramos el tema de métodos especiales y constructores en programación orientada a objetos con Python. Muchas gracias por su atención y los espero en una próxima lección de donde vamos a abordar temas de herencia y de composición entre clases. Muchas gracias.